Eso. Bien. Vamos a dar inicio. Se encuentra el senador Juan Ignacio Latorre. Vamos a dar inicio al comité. A la sesión de hoy, a cual está invitada, a poner una serie de invitados, pero secretaria, si pudiéramos saber quiénes pudieron confirmar su participación. Sí, señor presidente. Tenemos a la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, el gobernador de Tarapacá, señor José Miguel Carvajal, el encargado de la Oficina Municipal de Migración, señor Mauro Sarricueta, de la Ilustre Municipalidad de Iquique. Y ese sería nuestro confirmado. Ya, y el resto las no. excusas del señor ministro de Relaciones Exteriores, del ministro de Defensa, del general director de Carabineros, del director del Servicio de Migraciones, el director de la Policía de Investigaciones de Chile, el alcalde de Iquique y también el alcalde de Colchane, porque como se cayó internet y él se conecta por, como se cayó WhatsApp, se conecta por WhatsApp y ahora no puede ingresar. Esta caída de internet ha sido muy oportuna para un grupo selecto de personalidades en el mundo. Muy oportuna. Bien, a ver, quisiera decir a nuestro invitado, ahí estaba invitada también el gobierno, el ministro de Interior, por tercera vez no nos ha podido acompañar. No sabemos si hay excusa del ministro de Interior por escrito o no. Muy bien. Agradecer una vez más a Patricia Muñoz, nuestra defensora de la niñez. Está el gobernador también, José Miguel Carvajal, de Tarapacá. Muy bien. Eso es muy importante. Estaba invitado. Bueno, hemos intentado invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Halaman, que me señala que poniendo un pie dentro de Chile, básicamente todo lo que pase con los migrantes es asunto del Ministerio del Interior. Yo entiendo que es un asunto del Estado de Derecho, pero bueno, y el Estado de Derecho no es solo el Ministerio del Interior, también es los tribunales de justicia y también el Congreso Nacional. Por eso estamos aquí, porque somos parte del Estado de Derecho y nos preocupa un tema gravísimo, que es el tema de la migración y en particular los niños, niñas y adolescentes. El señor ministro Waldo Pugurica me ha señalado en 2 oportunidades que ha tenido otros compromisos, esta vez no sé si se excusó. Por tercera vez, el ministro de Defensa, Waldo Pugurica, fue diputado, senador, sabe muy bien lo que significa la ausencia reiterada de los ministros. El mensaje está claro, cuando los ministros no quieren hablar, no vienen. Y el Senado no tiene manera de presionarlo para que así sea. No somos una cámara fiscalizadora, pero bien, vendrá la ley de presupuesto, tendremos posibilidad de dialogar más directamente con nuestros ministros, se ponen más generosos, más cariñosos cuando se debate la ley de presupuesto, pero cuando hay que ver estos problemas, en general, si no es del agrado del gobierno, hay un intento de elusión, como yo creo que sucede ahora. Está invitado también el director de Servicio de Migración, señor Álvaro Belolio, por tercera vez, tampoco confirmó. Bien, si él ha tenido algunas señales respecto de oficio y preocupaciones, nos hubiera gustado también contar con la presencia de él. Se trata de los migrantes, que es un problema candente, grave. Estaba invitado el director de la Policía de Investigaciones de Chile, don Sergio Muñoz, de la PDI, la encargada del ingreso de los extranjeros a Chile. ¿Recibimos excusa de don Sergio Muñoz? Muy bien, excusas se reciben de don Sergio Muñoz. Y el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, que nos acompañó en la sesión pasada. La verdad es que sí, los alcaldes están complicados producto de esta misma situación, lo mismo que Javier García, ¿no? Alcalde de Colchane. Muy bien, yo quisiera, alcalde Jorge Soria, senador Jorge Soria. Muy bien. Hola. Gracias, senador, por participar en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Bien, dado que tenemos los invitados que he señalado, no sé cómo están los tiempos de la defensora, porque tal vez el gobernador regional nos puede entregar un informe general para actualizarlo más a la hora de poder profundizar en algunas temáticas que dicen en relación con la situación de los niños migrantes. Y por tanto, yo quisiera, defensora, entregar la palabra a José Miguel Carvajal, gobernador recientemente electo, primera autoridad de Tarapacá, a fin de que nos pudiera informar cuál es la actual situación hoy día con los migrantes en Tarapacá, los graves hechos ocurridos en Iquique, lamentablemente, que conoció todo el mundo, aparte de considerarlo inaceptable, está claro que el problema
continúa. No sé si el avión que el gobierno de Venezuela ordenó en un programa denominado Regreso a la Patria operó o no operó. Si pudiera informarnos, gobernador, de los alcances de la situación de la crisis y en qué está actualmente aquello. La comisión busca establecer, tener todos los elementos para poder hacer que el Congreso también se involucre en la resolución de este grave problema de migración. Aprobamos la ley, todavía no está el reglamento. Y creo que, dado la pronta discusión de la ley de presupuesto, este es un tema esencial para saber si vamos a tener o no recursos para enfrentar esta crisis. Gobernador José Miguel Carvajal, tiene usted la palabra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, senador, por la invitación y a todos los senadores presentes, también a la defensora y a los distintos invitados. Un gusto para mí poderlos saludar. Decirles que estamos con problemas efectivamente de señal por cualquier situación que se vaya a pegar un poco la señal o se vaya a caer. Plantearles inmediatamente desde lo más reciente, que fue que el día sábado yo me desplacé personalmente con la comunidad de Colchane, con los vecinos de Colchane que por primera vez se reunían con una autoridad regional, lo cual me parece a mí bastante preocupante, de que sea, después de tanto tiempo, el gobierno no quiera dialogar con precisamente los vecinos y las vecinas, que es otra arista importante en la comuna fronteriza que es Colchane. Al lado de la comisaría de Vale. Bien, parece que nuestro gobernador tiene problemas de conexión. Hasta donde estoy informado, yo acabo de llegar desde la región del Biobío. Los problemas no son de internet, son de las redes, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, las que están cortadas, parecer no solo en Concepción, Almendra y Santiago, parecer en todo el país, y también en otros lugares del mundo. Bien, si nuestro gobernador no se puede conectar. Señora defensora, podríamos entonces anticipar su participación. El contexto está claro. En los lamentables hechos de Iquique había niños y niñas y adolescentes, lo siguen estando. Hay un tema muy puntual que me di la licencia de poder transmitírselo a través de WhatsApp respecto de la situación de un número importante de niños venezolanos respecto a su salida con uno solo de los padres a Venezuela, dado que al parecer, de acuerdo a lo que me informaba el embajador de Venezuela en Chile, Arevalo Méndez, habría cambiado, van 15 vuelos y la legislación exigía una resolución que se obtenía en 48 horas de parte de los tribunales de justicia para permitir la salida de los niños venezolanos en dirección a Venezuela con uno solo de sus padres. Pero en general, lo que nos importa en esta ocasión, defensora, es poder saber exactamente cuál es la opinión de la Defensoría sobre estos hechos y en particular sobre lo que ha afectado a niños, niñas y adolescentes en estos lamentables hechos de Iquique. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Lo saludo a usted y por su intermedio a todos quienes integran esta comisión y a todos quienes se encuentran presentes también conectados por vía Zoom. Bueno, la verdad es que nosotros hemos sido bastante enfáticos como Defensoría de la Niñez en señalar la inadmisible situación de violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes que se enfrenta en el norte del país. Situación que ha reflejado de manera manifiesta la incapacidad del Estado chileno a través de su gobierno de ejecutar una política migratoria respetuosa de los estándares internacionales de derechos humanos y que además deja de manifiesto la incapacidad para responder a derechos esenciales que obviamente el Estado debe asegurar una vez que estos niños que se encuentran en particular situación de vulnerabilidad ingresan a nuestro país.
Hemos preparado, mi equipo ha preparado una presentación a propósito de la ley de presupuesto. Valga la pena referir, señor presidente y miembros de la comisión, que nosotros como Defensoría de la Niñez no tenemos sede en Iquique. Solo tenemos sede en la región de Arica, que está a una distancia de 5 horas de la región de Tarapacá. Razón por la cual nuestras posibilidades de acción más bien involucran la interacción con organizaciones de la sociedad civil o la institucionalidad pública de esa región, más no existe la posibilidad de tener una permanencia en esa región de manera habitual que involucre un contacto directo con estos hechos. Primero me gustaría hacer un énfasis, que es que la crisis migratoria no es nueva, ¿no? Aparece ahora muy potente desde el punto de vista comunicacional, pero lo cierto es que nosotros como Defensoría de la Niñez venimos al menos haciendo peticiones y alertando sobre esta situación desde el año 2019 a las autoridades gubernamentales. Y sin duda lo que ocurre es que además, si sumamos a la crisis migratoria la situación que involucra el COVID y la pandemia, o la pandemia del COVID, lo cierto es que la profundidad de la crisis se agudiza, ¿no? También es conocimiento del Congreso Nacional y el propio senador Latorre en su oportunidad siendo presidente de esta comisión también sesionó, recordarán ustedes, con motivo de esta crisis. Recordarán también una sesión especial del Pleno del Senado. Me parece importante relevarlo porque en esa oportunidad la senadora Bensperger, que es senadora por la región de Tarapacá, procuró emplazarme como defensora de la niñez en razón a la existencia de niños en las plazas y por qué eso se producía y qué acciones nosotros habíamos realizado. Y ya en esa oportunidad, en esa sesión, no recuerdo la fecha exacta del Pleno, yo respondí a la senadora Bensperger dando cuenta de ya las peticiones que habíamos formulado con mucha antelación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Subsecretaría de la Niñez, a la Gobernación, a la Intendencia de la época, actual Delegación Presidencial, sin que precisamente estos actores y estas instituciones responsables de abordar la situación de los derechos de los migrantes y también de los ciudadanos iquiqueños y colchaninos respondieran. No sé qué gestiones hizo la senadora Bensperger, pero lo cierto es que parece que no muchas, porque hasta la fecha seguimos con la misma crisis sin que haya ni exista ninguna solución de parte del Ejecutivo. La crisis en Colchane obviamente también es una crisis que nos preocupa desde hace mucho tiempo, y no solo a nosotros, también a muchas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado directamente procurando responder y atender la situación dramática en la que viven estos niños. Incluso a Carabineros, Me gustaría aquí hacer un énfasis de cómo hemos visto y hemos conocido que los propios funcionarios policiales han brindado de su propio peculio personal comida, atención a estos niños con la finalidad de hacerse cargo de manera evidentemente generosa, pero no consistente con una política pública, de la dramática situación que ellos enfrentan. Adicionalmente, el Poder Judicial ha citado mesas de trabajo con la finalidad de abordar esta situación, y aquí me parece necesario destacar el trabajo que han hecho las magistradas María Olga Troncoso y Patricia Seguel, ambas del Tribunal de Familia de Iquique, que han procurado responder desde el punto de vista de la consideración primordial al interés superior del niño, dictando sendas resoluciones que obligan al Ejecutivo a través de sus distintos órganos a realizar acciones concretas que involucren la protección de los derechos. No podemos decir lo mismo de la Corte de Apelaciones de Iquique, que desafortunadamente, al menos en lo que dice relación con nuestro recurso de protección, lo declara inadmisible de manera sorprendente para mí, desde el punto de vista jurídico, y esperamos que eso sea revertido por la excelentísima Corte Suprema en la apelación que hemos deducido. Bueno, todos sabemos que esto culmina en términos visibles con el desalojo que se produce el 24 de septiembre. Valga la pena señalar que había una resolución previa de la Delegación Presidencial de julio que disponía el desalojo sin que esto se hubiese ejecutado, lo que demuestra el conocimiento pleno que existía del Ejecutivo de la situación en la que se encontraban los migrantes en situación de calle, sin que ello haya gatillado acciones específicas y concretas propias de las obligaciones legales que la ley establece para los distintos actores, ¿no? Esto yo ya lo he dicho, no lo voy a reproducir con tanta profundidad, pero acá migrantes enfrentan una situación de discriminación interseccional severa. Los niños al menos tienen una situación de doble vulnerabilidad por su calidad de niños y por su calidad de migrante.
además están afectados por otras situaciones y no pueden ser discriminados por la situación migratoria de sus padres o de sus familias. Y en esto quiero ser enfática porque esta es una obligación para el Estado chileno. O sea, independiente de que se haya producido un ingreso por paso no habilitado, eso no es causal ni habilita al Estado chileno a través de sus autoridades para discriminar a estos niños y vedarle el acceso y el ejercicio a sus derechos humanos. Y eso es lo que evidentemente no se ha comprendido por parte del Ministerio del Interior. Desde ese punto de vista, entonces, me interesa reforzar esos estándares internacionales en esta conversación, donde un niño obviamente tiene que ser considerado en su individualidad y en la situación específica que está viviendo. Y hay niños que han ingresado solos, hay niños que ingresan no acompañados, ¿no es cierto?, o estén separados de su familia, que hayan regresado a su país de origen, que hayan nacido de padres migrantes que se encuentran en tránsito, o que permanecen en sus países de origen mientras otros o sus padres emigran hacia otro país. En este sentido, no debemos olvidar que el Estado de Chile está obligado a aplicar todas y cada una de las normas y estándares de derechos humanos respecto a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Pero particularmente en relación con ellos estamos obligados por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, además de todo el cuerpo normativo asociado a el control y supervisión del cumplimiento de estos tratados internacionales, como son las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana y también la jurisprudencia internacional, particularmente aquella que se ha obtenido en esta materia en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora nos gustaría contarles un poco cuáles son las acciones que nosotros como Defensoría hemos desplegado, desafortunadamente no con el éxito que quisiéramos, y eso también tiene que ver con el rol que la Defensoría de la Niñez tiene en la institucionalidad, la que por cierto no viene a sustituir a ningún órgano del Estado, sino que más bien a hacer observación y seguimiento del comportamiento estatal en relación con el resguardo de los derechos humanos y a hacer peticiones concretas que, como he indicado, venimos pidiendo al menos desde hace 2 años. Como ustedes pueden ver, está el oficio 92 del 4 de abril del 2019. 4 de abril del 2019, en que le pedimos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la información acerca del proceso migratorio y proceso de regularización de migrantes, particularmente con énfasis en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuándo nos responde el Ministerio del Interior? Nos responde el 8 de junio del 2021. Y nos responde, a través de un oficio, que al año 2018 se encuentran en proceso de regularización 13.853 niños y que de eso, además, hubo 178 procesos en que se rechazó. Informando que al 31 de enero del 2019 se otorgan 24.425 visas temporarias a niños, niñas y adolescentes. La información actualizada a junio del 2021 no se entrega, sino que hasta la fecha indicada. El 12 de abril del 2019, en el oficio 114, le pedimos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública información específica acerca de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, asociado, por supuesto, a un riesgo evidente que se genera con el ingreso por pasos no habilitados. Y también información sobre los adolescentes detenidos por la Ley 20.000, denuncias por abuso y violencia policial contra niños en procedimiento y niños en atención en los programas de víctimas en esta materia. Se nos responde a través de un correo electrónico de la jefa de División de Programas y Estudios de la Subsecretaría del Interior, el 10 de mayo del 2019, y no se produce ninguna entrega de información relacionada con el delito de tráfico de personas y trata de personas, ¿no? Luego, el 4 de junio del 2020, a través del oficio 445, le pedimos al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, precisamente considerando la crisis migratoria que ya existía, la generación de una mesa de trabajo para un abordaje integral de la situación que enfrentaba la población migrante, poniendo el énfasis además en cómo se profundizaba la crisis en razón de la pandemia y cómo nos interesaba que se pudiera trabajar con específico énfasis en el derecho a la vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes en esta situación. Se nos responde un año después, el 16 de junio del 2021, indicando que se habrían habilitado 5 albergues para personas que se encontraban fuera de la embajada venezolana y que se habría materializado apoyo económico para comprar elementos de primera necesidad y alimentos para ese grupo mediante la resolución 2518
de 29 de mayo de 2020. Luego tenemos los oficios del 4 de mayo del 2021, del 4 de junio del 2021, del 7 de junio de 2021. El primero de ellos, donde solicitamos información acerca de un caso que habría recepcionado la Defensoría de la Niñez sobre la dificultad de regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes. Se nos responde el 17 de junio del 2021 que la situación expuesta en ese caso concreto había sido solucionado y que se había estampado electrónicamente la visa. Los otros dos oficios que tenían que ver con el plan contra la delincuencia organizada, particularmente para tratamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de tráfico de migrantes, y los protocolos sobre expulsiones, así como información relacionada con los niños que han sido afectados por tráfico ilícito de migrantes, según lo informaba en punto de prensa por el ministro del Interior, siguen sin respuesta, porque recordarán ustedes que el ministro Delgado, con la finalidad de justificar las expulsiones masivas, sostuvo que esto se debía a personas que habían participado en tráfico de migrantes de niños. Y nosotros queríamos saber cuál era el asidero de esa información que sostiene que hay delitos o personas condenadas por tráfico de migrantes de niños, niñas y adolescentes, y hasta la fecha no podemos saber cuáles son esas causas a las que hizo referencia la autoridad del Ministerio del Interior. Luego tenemos los oficios de agosto del año 2021, asociados a peticiones que hicimos a Sename para ver qué oferta estaban teniendo en relación con esta materia, y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, asociado a los permisos de residencias para niños, las regularizaciones y las formas de acceso a visa especial, y a la PDI para poder tomar conocimiento del número de ingresos de niños, niñas y adolescentes por paso habilitado, y cuántos partes y oficios han emitido esas instituciones como consecuencia de ingreso clandestino o por paso no habilitado. Ni Interior, ni la PDI, que es consecuente con el control que la Interior tiene respecto a la policía, han respondido respecto de esas solicitudes, y Sename dice que no tiene oferta para esta materia. En el ámbito legislativo, como consta particularmente a los senadores, hemos participado o participamos durante la tramitación del proyecto de ley de migración, un proyecto que para nosotros tenía o ameritaba modificaciones estructurales que respondieran al interés superior de niños, niñas y adolescentes migrantes, y por tanto hicimos recomendaciones a través del oficio número 127 del 2019 a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, a través del oficio 412 a la Comisión de Hacienda y a través del oficio 24 con recomendaciones dirigidas al Tribunal Constitucional. Lo que, a pesar de existir, no motivó o no generó que esta ley tuviera un enfoque específico de derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes. Tanto es así que incluso se produjeron impugnaciones al Tribunal Constitucional por parte de parlamentarios en relación con las prestaciones sociales y el procedimiento de retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. En lo que dice relación con Colchane propiamente tal, como ustedes pueden observar, en octubre del año 2020 se ofició al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez con la finalidad de conocer cuál era la persona responsable de la gestión de la prevención de vulneraciones de derechos humanos de estos niños y la coordinación regional del intersector, y qué acciones específicas se habían realizado en esta materia, sin respuesta. El 5 de febrero del 2021 se reitera esta solicitud del oficio de octubre del 2020, pidiendo explícitamente disponer e instruir a la Subsecretaría de la Niñez la ejecución de acciones necesarias para la coordinación de todo el intersector, a lo que están obligados legalmente, de manera de ejecutar acciones que den cobertura total e impacten positivamente en las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes migrantes, pidiéndole informe de aquellas acciones desarrolladas, y un informe detallado y un catastro de la cantidad de niños, niñas y adolescentes ingresados al territorio nacional en calidad de migrantes, con mención especial de aquellos que lo hayan hecho por el paso de Colchane. Y además le pedimos a la ministra de Desarrollo Social y Familia disponer e instruir a la Subsecretaría de Servicios Sociales la intervención con estas familias migrantes para poder abordarlas desde el punto de vista de la protección social, generando las condiciones necesarias que le aseguraran condiciones de vida digna, desarrollo y supervivencia, todo lo que no ha sido respondido hasta la fecha. El 14 de mayo del 2021, a través del oficio 376, volvemos a reiterar las peticiones hechas en los dos oficios anteriores. No hubo respuesta formal por oficio, pero sí se nos respondió por vía mail por parte de la subsecretaria de la Niñez, quien nos dice que se están implementando iniciativas en el marco del plan, comillas, Niñez Migrante Protegida. ¿Y qué involucraba este trabajo y este plan? Un centro de primera acogida en Colchane y un centro de apoyo en Iquique que tendría por objetivo entregar ayuda humanitaria a las familias durante un periodo transitorio para lograr la reunificación familiar o que llegaran a sus destinos. Esto fue en
Esta respuesta se obtiene en julio de este año, sin que, como queda de manifiesto hasta la fecha, tengamos ni el recinto en Colchane, ni tampoco en Iquique, y además lo que se ha conocido por parte de UNICEF en relación a un refugio que solo sería diurno, la verdad es que uno no sabe si reír o llorar, considerando la grave situación en la que enfrentan los niños. Pensar en que va a haber un refugio en que se van a atender en el día y en la noche se les va a volver a dejar en la calle, realmente no resiste mayor análisis, y nosotros esperamos que UNICEF condicione al gobierno si es que no se asegura la protección efectiva no solo durante el día, sino que durante todo el tiempo que sea necesario para estos niños, niñas y adolescentes. El 5 de febrero del 2021 le escribimos al gobernador provincial de Iquique pidiendo un catastro actualizado de los migrantes, particularmente de niños, niñas y adolescentes que han ingresado por Colchane entre el periodo 2020-2021, y también qué acciones específicas se habían desarrollado desde la gobernación. Ahí se nos responde que se ha hecho un trabajo con el COE regional y con organismos internacionales como la OIM y Naciones Unidas, que el Departamento Social habría levantado información y entregado solución efectiva a gran parte de los extranjeros que permanecerían ahí, especialmente con orientación y contención emocional, y que la autoridad regional habría habilitado estadías sanitarias transitorias en la comuna de Iquique, donde se habrían atendido a los extranjeros, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, brindándoles un lugar donde dormir, salud y alimentación. El 22 de febrero enviamos otro oficio al gobernador provincial asociado al desalojo, al primer desalojo de la Plaza Brasil, pidiendo información específica sobre las acciones que se habían realizado y lo que había motivado aquello, y se nos responde que el catastro de niños, niñas y adolescentes habría sido informado desde la gobernación a la Seremi de Desarrollo Social de Tarapacá por mail del 29 de enero de 2021, sin que se profundice en ninguna de las otras peticiones. Finalmente, en relación con nuestras acciones judiciales, yo les comentaba que el 27 de septiembre presentamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Iquique respecto a 23 lactantes niños, niñas y adolescentes migrantes. Recurrimos en contra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de Tarapacá y el Delegado Presidencial Regional de Tarapacá. El 27 de septiembre, la Corte de Apelaciones, de manera para nosotros incorrecta, jurídicamente declara inadmisible el recurso. El 29 de septiembre deducimos reposición para ante la misma Corte, con apelación en subsidio si es que la rechazaba para ante la Corte Suprema. Y el 30 de septiembre la Corte de Apelaciones de Iquique rechaza nuestra reposición y acoge a trámite la apelación y la remite a la excelentísima Corte Suprema, quien tendrá que resolver en definitiva sobre la admisibilidad o no del recurso. Yo les hacía referencia al rol del Poder Judicial y me parecía relevante citar a las dos juezas, Patricia Seguel, jueza presidenta del Tribunal de Familia, y María Olga Troncoso, que han trabajado esta materia de manera muy preferente, con mucha preocupación y atención a las obligaciones que impone el interés superior del niño en nuestro país y a quienes ejercemos como agentes del Estado. Y adicionalmente el Poder Judicial tiene mesas regionales convocadas en Iquique y en Arica con distintos actores, y además la Corte Suprema, a través del ministro señor Carroza, ha generado una mesa para poder abordar un protocolo de intervención específico con niños, niñas y adolescentes migrantes que está a puertas de ser publicado en razón de la petición que el ministro hizo de observaciones a las instituciones que participamos de esa mesa. En definitiva, quiero concluir, señor presidente, diciendo que queda manifiesto desde nuestra perspectiva el incumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado chileno adquirió a través de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención específica relacionada con migración, que esto se ha constituido en violaciones flagrantes a los derechos humanos de los lactantes niños, niñas y adolescentes que han ingresado al país, que tampoco el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha sido capaz de satisfacer en términos de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de los habitantes de Colchane y de Iquique, quienes han visto evidentemente afectadas sus condiciones de vida por esta irrupción migrante que, en razón de la falta de política migratoria coherente con los estándares de derechos humanos, genera esta situación de calle para los migrantes en cantidades bastante importantes, afectando también o impactando severamente las condiciones de la ciudad y también de los propios niños, niñas y adolescentes habitantes de ese lugar. Queda de manifiesto una situación de discriminación que el Estado de Chile no tiene permitido ejecutar respecto de niños que se encuentran en una situación migratoria irregular. Y por lo tanto, agradecemos esta instancia, señor presidente, y esperamos que en definitiva el Congreso Nacional, a través de las distintas acciones que puede desplegar, particularmente de la Cámara de Diputadas y Diputados en su rol fiscalizador,
controle efectivamente el cumplimiento por parte del Ejecutivo de aquello que debe realizar conforme a sus atribuciones legales. Nosotros esperamos que nuestro recurso de protección prospere en ese sentido. Creemos que hay normas explícitas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y la Delegación Provincial que han sido infringidas por omisión por estos órganos recurridos que no han actuado conforme deben, y eso ha tenido como consecuencia un impacto significativo en el desarrollo armonioso e integral de todos estos lactantes niños, niñas y adolescentes, que debe concluir a la máxima brevedad, respetándoseles sus derechos y asegurándoles espacios de protección que, aunque sean migrantes, el Estado chileno está obligado a proporcionar. Muchas gracias, señor presidente. Es que, ahí sí, gracias. Le daba las gracias a Patricia Muñoz, defensora de la niña. O sea, no sabemos cuántos niños migrantes hay en el Sename. Te lo pregunté directamente al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Me dice que lo ignora, me señala que el Sename no está en condiciones de entregar esa información. No sabemos cuántos niños migrantes hay con exactitud y no sabemos en qué condiciones están hoy día en Chile. La verdad es que el informe que nos ha reseñado defensora se lo solicitamos formalmente porque nos correspondió debatir en esta comisión el proyecto de ley que creó la Defensoría. Y la verdad es que ya consideramos de que efectivamente iba a tener algunas restricciones, pero dada el comportamiento del gobierno, particularmente del Ministerio del Interior, la pregunta que surge es cómo efectivamente se protegen los derechos si la autoridad de gobierno se tarda 1 año y medio en responder un oficio informativo y en definitiva los tribunales de justicia rechazan recursos de protección ante un hecho gravísimo que ha puesto en tela de juicio el cuidado y respeto a los derechos humanos de los migrantes y en particular de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. O sea, yo he recibido WhatsApp, correos de todo el mundo que me señalan que esto es inaceptable y que en definitiva, ¿cuál es la institucionalidad que lo permite? Lo que me queda muy claro, defensora, le consultaba durante su intervención al senador Juan Ignacio Latorre, que es miembro de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes del Senado, creada a instancia de la crisis profunda del Sename, o sea, el quiebre que se produce en el Sename hace unos años atrás, con el abandono de los niños bajo la tutela y el cuidado del Estado. Pero del largo detalle que usted realiza en particular respecto de cómo la Defensoría puede obtener la preocupación y acción del Estado, la verdad es que tenemos algo que revisar en la ley. O sea, claramente la defensora está haciendo lo que está a su alcance. Esto lo discutimos cuando hicimos la ley. O sea, pero había mucha restricción a no entregar facultades que pudieran, comillas, colisionar con otros organismos. Entonces decía, para eso están los tribunales. Cuando los tribunales no han actuado en materia preventiva o en materia de facto, como lo que ha ocurrido en Arica. Y en el caso del Ministerio del Interior, la sesión especial que usted aludía, la del martes 28 de septiembre, el Ministerio, a través de Juan Francisco Gali, subsecretario o ministro del Interior subrogante, dado la ausencia del presidente Sebastián Piñera y la titularidad de la vicepresidencia de Chile en manos de Rodrigo Delgado, ministro del Interior, fue cero aporte, o sea, ni una sola medida, ni una sola información, es decir, la descripción de los rasgos genéricos de las políticas del Estado no aplicadas y ausentes en el caso de Iquique. Lo que yo he considerado no solamente una bofetada al Senado, una falta de respeto, porque se le invita al gobierno a dar cuenta de qué ha hecho y qué está haciendo frente a la crisis, y no hay una sola medida, no hay una sola iniciativa que se le informe al Senado. Así que estamos, defensora, en iguales condiciones, porque uno cita a los ministros y van a informar nada, o sea, se ríen en nuestra cara. Y al otro día el ministro aparece, entre otras cosas, señalando como un elemento nuevo de que va a construir 2 albergues, uno en Colchane y otro en Iquique, en circunstancia que el alcalde Mauricio Soria, con mucha antelación, hace 2 meses nos había señalado la negativa del gobierno a construirlo, a pesar de que en el oficio de mayo enviado por ustedes,
y respondido en septiembre, se establece la construcción de estos recintos. La pregunta, defensora, ¿quién fiscaliza que el gobierno cumpla con los tratados internacionales y particularmente con lo que la institucionalidad que nos hemos dado, entre ellos la Defensoría de la Niñez, el Congreso, la Comisión Especial de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de no solo abordar las crisis, sino prevenirlas? O sea, yo, Juan Ignacio, creo que la Comisión del Senado tiene que tomar nota de aquello y en conjunto con la Defensoría iniciar un proceso de cuáles son las reformas urgentes que necesita la Defensoría de la Niñez para poder actuar no solo con pasión, con conocimiento y con voluntad, sino tener facultades que impliquen acciones que puedan dar protección real. No sé cómo, defensora, esto ocurre en el resto de los países del mundo, cómo está supeditado. Hemos visto las jaulas que ponen a los niños migrantes en Estados Unidos, los enjaulan. Aquí la autoridad permite que se les quemen los coches, los pañales, en definitiva, y luego estén en el Sename. Yo reitero una crítica que he señalado permanentemente. Están más seguros en la calle que en el Sename, porque ahí pueden gritar, correr, abrazarse a una persona. En el Sename, las condiciones que estaban, y tengo severas dudas de las condiciones que están hoy, porque hay un recurso de protección de todos los funcionarios del Sename en contra de su directora y en contra del gobierno, por el proceso de traspaso y la conformación de las dos nuevas institucionalidades para niños infractores o niños que requieren cuidado. Entonces, estamos con hoy una crisis, en mi opinión, respecto de la capacidad del gobierno, del Estado, a través de su institucionalidad, de brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes. Se nos señala que la institucionalidad del Sename va a funcionar. Yo digo y he advertido y reitero lo que dije 5, 6 veces durante el debate: no hay mecanismo de intervención, no hay un modelo de intervención. O sea, tenerlo en los centros de acogida familiares no forma parte de un modelo, es una acción, y personalmente he recorrido muchos de ellos y tengo la peor impresión de la capacidad que va a tener la nueva institucionalidad de poder enfrentar los problemas particulares y generales que están hoy día vigentes en torno al cuidado de los niños por parte del Estado. Pero en especial, en materia de derechos humanos, nos gustaría, defensora, ver en qué instancia podríamos tal vez, Juan Ignacio, proponer una comisión conjunta o mixta, porque nos trata de un proyecto de ley mixta, para evaluar cuáles son las reformas que la ley debe tener, que faculte que los niños estén primero. Y eso también, no sé, defensora, una nueva pregunta, no sé si la Asamblea Constituyente ha requerido a ustedes los elementos para cómo va a quedar la defensa de niños, niñas y adolescentes en la Constitución, en la transformación histórica que estamos realizando, de tal manera de que hechos como lo que comprobamos, porque usted detallaba con fecha, con oficio de la Defensoría, fecha de respuesta, yo puedo afirmar con absoluta responsabilidad, en mi caso particular, el 70% de los oficios que he despachado como senador no tienen respuesta alguna. Otro 15% tiene una respuesta vaga y general que no sirve para los objetivos, y hay un 15% que aporta información, pero que tampoco resuelve los problemas, ni da cuenta de las necesidades por qué se han realizado. Yo no sé si a los senadores de gobierno, los senadores de derecha, el gobierno responde con más prontitud, con más exactitud, pero en lo particular, digo, no solo en materia de derechos humanos, sino en materia de todo. Y el Congreso tampoco tiene mucho peso para decirle al Estado y al ministro, respóndame, salvo con la acusación constitucional, pero que es una herramienta extrema. O sea, si no lo voy a destituir, voy a generar una crisis política. No hay un proceso intermedio que advierta a los ministros, primero, que no vienen, y yo la verdad es que esta comisión no se siente defraudada, porque los ministros no van a la sala, en general no van a la sala. ¿Eh? Con suerte mandan a los subsecretarios. Entonces hay, y no por este periodo electoral, sino que de manera permanente. Entonces, solo señalarle en aquellos aspectos de que esta crisis de Colchane, de Iquique, está, entiendo, uno encargado de la Municipalidad de Iquique, que sigue vigente. Yo no sé si seguirán pasando
migrantes. El último informe que tuve el 24 de septiembre, el 29 de septiembre, de Javier García, alcalde de Colchane, era que seguían pasando 300 a 400 al día con el ejército de Chile en la frontera. Por eso que invitamos a Baldo Procuric, ex diputado, ex senador, para que nos contara cuál fue el objetivo, porque fue con el ejército a Colchane, ni siquiera se reunió con el alcalde para poner, y lo único que nos señalaba defensora, no sé si tuvo posibilidad de escuchar, de que el único efecto, porque el efecto de impedir el paso no se ha cumplido, es de que los aymaras que viven en Colchane y en la zona fronteriza, particularmente ancianos, más de 80 años, 90 años, han tenido severas dificultades y han sido maltratados por intentar cruzar hacia fuentes de abastecimiento, tal como establece la legislación internacional, que son tradicionales y propios de dichas comunidades. Entonces, ese conjunto de preguntas, y luego quisiera darle la palabra. ¿Quién? ¿Se nos sumó alguien? No. No, eso somos nosotros, los que estamos en la sala. Como la primera sesión presencial que tenemos después de más de un año y medio, ¿no? Está don Mauro Sorricueta, que es encargado de la Oficina Municipal de Migración, pero antes, no sé, defensora, si usted quisiera hacer uso de la palabra o después de escuchar a don Mauro. No, solo obviamente recordar, señor presidente, nosotros cuando desafortunadamente de manera no poco habitual no nos responden los oficios, no hay que olvidar el rol que tiene la Contraloría General de la República. Nosotros hemos logrado por esa vía que instituciones nos respondan. Nosotros hacemos alusión al artículo 6 de la Constitución. Cuando nuestra ley establece nuestra facultad de pedir información a los órganos de la Administración del Estado y a otras entidades, eso implica el deber de los órganos de la Administración del Estado y las otras entidades de respondernos, porque si no es inoficioso. Y eso no solo desde la perspectiva de los principios de París, que regulan las instituciones autónomas de derechos humanos, sino que también desde la orgánica propia de la Ley de Bases Generales de la Administración y del rol que se tiene en ese contexto. Por lo tanto, ahí nosotros hemos recurrido en algunas instancias a la Contraloría y la Contraloría ha obligado a instituciones a dar respuesta a los requerimientos de la Defensoría de la Niñez. Ahora, usted comprenderá, señor presidente, que uno no debiera llegar a esas instancias, ¿no? Cuando uno ejerce un cargo público, uno debe entender que su responsabilidad es cumplir con lo que sus leyes y su regulación dispone. Y por lo tanto, si hay una institución que además fue creada por el Estado de Chile para poder proteger los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, lo mínimo que uno espera de la institucionalidad pública es que, consultado acerca de la situación específica de estos derechos, se obtenga respuesta para poder tomar decisiones y acciones determinadas. Y finalizo respondiéndole que afortunadamente la relación con la Convención Constitucional es una relación muy positiva, tanto es así que el día miércoles firmamos un convenio de colaboración entre la Defensoría de la Niñez y la Convención, y que además hemos ido procurando recomendar a esta entidad la inclusión de manera permanente del paradigma de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, tal como lo plantea la Convención sobre los Derechos del Niño, y creo que eso asegura, al menos desde una perspectiva del trabajo sustantivo que se haga en nuestra nueva Carta Fundamental, una mirada distinta de cómo la institucionalidad debe relacionarse con estos derechos y también con una institución como la Defensoría de la Niñez, en tanto autónoma de derechos humanos. Eso le podría responder y obviamente me interesa lo que el señor Sarricueta pueda comentar acerca de la situación específica que se está produciendo en la zona hasta el día de hoy. Ya. El senador Juan Ignacio Latorre, así que lo he hecho, esta actividad sesión ha tenido a los dos presidentes de Derechos Humanos y también de la Infancia, así que eso nos va a ahorrar un trámite, pero creo que debe ser un tema, senador Juan Ignacio Latorre, que la Comisión aborde de manera conjunta con Derechos Humanos o de manera autónoma, pero que está a la vista. Quiero ofrecerle la palabra y agradecer su presencia en reemplazo del alcalde Mauricio Soria, a don Mauro Sarricueta, encargado de la Oficina Municipal de Migración de Iquique. Don Mauro, tiene usted la palabra. Hola, presidente, muy buenas tardes. Saludar a todos y todas a través de su presencia. Bueno,
Primero que nada, como queda claro respecto a la exposición de Patricia Muñoz, defensora de la niñez, nosotros de acá también hace ya un tiempo hemos venido denunciando el abandono por parte del Estado, no hacia la ciudad, sino que hacia la situación que estamos vivenciando hoy en día. Tarapacá en sí es una región transfronteriza, por lo que hemos estado acostumbrados históricamente a tener flujos migratorios. Sin embargo, el flujo al que hemos estado viviendo durante ya los últimos 2 años, o sea, quiero ser tácito en eso, que llevamos ya 2 años con un flujo bastante importante, asociado a grados de vulnerabilidad también, tanto por una ausencia de redes quizás, como también debido a una crisis desde el país de origen de las personas. En ese sentido, bueno, nosotros desde el municipio hemos querido dar una primera respuesta en torno a la situación que está aconteciendo en la región y, por ejemplo, algo de lo que hemos querido visibilizar, porque dentro de lo poco que podemos hacer para abordar esta crisis que nosotros no denominamos crisis migratoria, sino que más bien crisis de políticas migratorias, ha sido bien complejo, ya que, bueno, finalmente por temas de Contraloría no podemos tener una intervención directa, pero gracias a, bueno, a distintos apoyos que hemos recibido de organismos internacionales, sobre todo de las Naciones Unidas, hemos podido ir dando alguna primera respuesta humanitaria en ese aspecto. Por ejemplo, algo que nos gustaría visualizar es que la misma situación que está aconteciendo hoy en día en Colchane Pisiga, que es la frontera de Chile finalmente con Bolivia, también nosotros lo hemos identificado que se ha trasladado a la frontera interregional entre Tarapacá y Antofagasta, que esto en el sector del río Loa. A mí personalmente me ha tocado ir para allá para ver cuál es la situación y vemos exactamente lo mismo, esta especie de coyotes que se dedican a trasladar personas y generar un paso, si bien el coyote está dirigido a generar el paso por una frontera internacional, cuando uno se acerca a este sector del río Loa, también ve, por ejemplo, autos o transporte ilegal, para ser claro, tanto en el lado de la región de Antofagasta como en la región de Tarapacá, teniendo una alta presencia también de niños, niñas y adolescentes en el sector. Respecto, bueno, han habido varios anuncios por parte de gobierno aquí para poder afrontar esta crisis que estamos viviendo hoy en día en nuestra región. Sin duda que a nuestro juicio, primero rescatar que nos genera un grado de tranquilidad, pero un grado menor, el que el gobierno finalmente, a través de estas 21 medidas que ha anunciado, nosotros hacemos la lectura de que por fin, después de 2 años, recién están reconociendo que a pesar de la existencia de un decreto de cierre de fronteras, la frontera ha sido completamente vulnerada, en el sentido que el flujo de personas en ningún sentido se ha detenido, aparte de la inexistencia de un control eficaz y eficiente en esta frontera. Por ejemplo, otras cosas de lo que hemos identificado es que habiendo acá en la región dos rutas habilitadas para poder, que generan la conexión entre cordillera y mar, no ha habido un control exhaustivo tampoco en esto para verificar, por ejemplo, cuando ya las personas ingresan al país, para ver qué es lo que está pasando con los controles sanitarios. Si bien aquí el gobierno finalmente habilitó algunas residencias sanitarias, eran números marginales las personas que se asentaban en esta o llegaban finalmente a estas residencias pasando por los protocolos sanitarios, ya que cuando nosotros generamos los distintos levantamientos de información que nos ha tocado generar a través de la oficina, nos encontramos con que más del 60% de las personas no habían pasado por un control sanitario, es decir, quedaban fuera de todos estos protocolos que había establecido el gobierno, donde muchas veces, incluso por parte de autoridades provinciales o regionales, se aludía que el 100% de los migrantes que estaban entrando por pasos irregulares estaban ingresando a estos protocolos sanitarios que ellos mismos establecían. Cuando uno iba efectivamente a la calle a conversar con estas personas, nos dábamos cuenta que eso no era algo que se aplicaba a la realidad, teniendo en consideración que también existían niños, niñas y adolescentes en esta situación. Respecto a esto, por ejemplo, nosotros podríamos decir que desde la ilustre Municipalidad de Iquique siempre se ha buscado realizar un trabajo en conjunto con diversas organizaciones que trabajan temática migrante, sean estas instituciones ligadas al aparataje estatal
sean estas ONG o también organizaciones de la sociedad civil. A quienes quiero destacar, ya que a partir de lo acontecido, estos hechos tan repudiables que ocurrieron el sábado pasado con la marcha donde termina con la quema de enseres básicos para estas personas, son los únicos que han podido dar finalmente una respuesta efectiva en esta situación, ya que como les decía anteriormente, los organismos públicos estamos un poquito atados de pie y manos, como se dice, para poder intervenir con personas que están de manera irregular al no contar con un RUT ni con un registro social de hogares que nos permita generar una intervención directa. Es así que nosotros hemos tenido que obviamente escudarnos un poquito en lo que son las agencias internacionales, que ellos nos pueden traspasar algunas cosas a través de donaciones para que nosotros podamos generar una entrega a estas personas. Hoy en día la situación en la ciudad ha revestido mayor complejidad, ya que, por ejemplo, y quiero ser bien específico en esto, el tema, siempre uno habla de la Plaza Brasil. La Plaza Brasil, si uno lo analiza cuantitativamente, quizás no es lo más representativo respecto a la situación que estamos viviendo. Pero quiero ir a la génesis de lo que aconteció en Plaza Brasil. El 7 de enero de este año, ya presenciamos distintos carpistas en el borde costero de nuestra ciudad, sobre todo en el sector turístico que es asociado en el entorno a Playa Cabancha, y se genera por parte de la Gobernación Marítima un operativo de desalojo. Un operativo de desalojo que no contó con un plan integral de reubicación para estas personas. Entonces, finalmente, claro, se generó este desalojo del borde costero en enero de este año. Se llama a las personas que despejen este sector, dejándolo a la deriva, y como respuesta a esto finalmente se genera esta toma de un espacio público que es específicamente la Plaza Brasil. Podríamos decir que es un punto de inicio, ya que comenzamos a ver la mala aplicación de políticas públicas por parte en este caso, de las policías, al generar un desalojo como un hito mediático, pero sin un plan integral de fondo. Posterior a esto comenzamos a vislumbrar el tema de la Plaza Brasil, y en la Plaza Brasil se generó una dinámica importante de que en un principio, por ejemplo, las personas iban cambiando cada 1 o 2 meses, ya que continuaban con su viaje. O sea, también quiero ser claro en eso, que gran parte de las personas que tenemos situación de calle hoy en día se encuentran en tránsito. Más del 70%, me atrevería a decir, según nuestra información, es que quiere continuar su trayecto ya sea a Santiago o a la zona central del país, y según nos verbalizan, ya que tienen redes de apoyo o bien alguna oferta laboral. En una segunda instancia, respecto a lo que fue el desalojo de la Plaza Brasil, como decía la defensora Patricia Muñoz, efectivamente la gobernación provincial desde julio ya tenía una orden de desalojo, por lo que se entiende que también ya reconocían la existencia de un problema en el sector, pero se demoraron casi 2 meses en ejecutar un plan, es decir, tuvieron 2 meses para llevar a cabo esta resolución que había emanado desde la gobernación, y en esos 2 meses no hubo ni una sola preparación de cómo generar este albergue, y de generar una respuesta apropiada para esto. Y en el intertanto de eso, nosotros como municipio, liderado por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, establecimos una mesa de trabajo, donde participaron organismos como el Instituto Regional de Derechos Humanos, en este caso, la Fundación Madre Josefa, que es una fundación ligada a la iglesia, que trabaja justamente con la temática migrante. Estuvimos también con el programa Refugio FASIC, quienes también son ligados a la iglesia y trabajan específicamente el tema de refugio. Estuvimos con Visión Mundial, que también trabaja el tema de niñez. Estuvimos con la Cruz Roja, filial Iquique, con la delegación INCAMI de la Pastoral de Migración, con el Servicio Jesuita Migrante y con organismos de la sociedad civil, entre otros, que firmaron una carta que se envía con petición al Estado, donde también participó en este caso de la Defensoría de la Niñez, Geraldine, que no recuerdo el nombre, que como decía también Patricia Muñoz, están asentados en Arica y no en Iquique. A partir de esta carta, el título era Solicitud de trabajo conjunto en situación Plaza Gerardo Poblete, ex Plaza Brasil. Y ya se pedía que efectivamente para llevar a cabo un desalojo de este sector era necesario habilitar un espacio donde poder recibir a las personas y trabajar esta problemática y abordarla de manera focalizada. Esto fue recepcionado el 13 de agosto, es decir, casi un mes y medio antes del desalojo.
sin obtener ningún tipo de respuesta, como, bueno, como hemos estado acostumbrados ya durante estos últimos 2 años de esta crisis en las políticas migratorias. Y bueno, a partir de eso, ya con el desalojo, se generó un problema mayor en la ciudad, ya que si bien podíamos trabajar de alguna manera, ya obviamente sin tener las óptimas condiciones, porque estas personas estaban en un abandono por parte del Estado, podíamos focalizar quizá en un sector la problemática. Hoy en día, Iquique, pasamos de tener un espacio tomado, por ejemplo, por la población migrante irregular, a tener distintos espacios en la ciudad que también se encuentran tomados y que finalmente ha generado el malestar, entendible o no, por parte de la comunidad iquiqueña. En base a esto, nosotros, y para ya ir cerrando, siempre hemos llamado a generar un espacio para poder trabajar esta problemática, poder ver, por ejemplo, y analizar caso a caso, y cómo trabajar con cada grupo familiar dependiendo de cada necesidad, de si tienen o no redes de apoyo aquí en la ciudad, considerando la presencia de niños, niñas y adolescentes. Y en base a eso también quiero decir que acá hemos visto una ausencia completa respecto a lo que es Sename y el Ministerio de Desarrollo Social, que quizás puedan tener alguna competencia mayor en estos aspectos, pero tampoco se han hecho presentes. Y solamente para finalizar, el día sábado estuvimos con una visita de la subsecretaria de Desarrollo Social, en la que ella nos comunicaba que se estaban generando algunos planes de trabajo, pero sin duda que una preocupación máxima es que ella en ese momento nos planteó que las personas iban a aplicar lo que implica la reunificación familiar o bien iban a ser expulsadas. Entonces, ahí nos quedamos con la duda si efectivamente estos traslados que se están ofreciendo hacia Santiago por parte del gobierno van a ir directamente con una orden de expulsión o bien se va a generar efectivamente un trabajo de inserción en nuestro país. Así que eso más que nada, presidente. Gracias, don Mauro Sarricueta, encargado de migración de la Municipalidad de Iquique. Bien, señores senadores, Juan Ignacio Latorre, don Jorge Soria, estamos en condiciones hemos reunido bastante material, la defensora nos va a hacer llegar, le pedimos su presentación, un detalle bastante concreto de la acción de la Defensoría en materia de solicitar al gobierno distintas preocupaciones. Vamos a ver, yo voy a pedir, vamos a tener una reunión con el senador Juan Ignacio Latorre, que está presidiendo, no sé si accidentalmente o de manera permanente, la Comisión de Infancia del Senado, para ver cómo continuamos, porque la verdad es que estamos a oscuras, no sabemos. O sea, si alguien me preguntara, y la Comisión de Derechos Humanos, ¿sabe cuántos niños están hoy día en Chile? ¿Sabe cuál es la condición de ellos? No podemos. Entonces uno dice, bueno, que entonces tiene que haber confianza en que el ministro del Interior sí sabe, pero no se trata de confianzas personales, se trata de deberes institucionales respecto de mínimo información, luego acción de protección, porque si no, la verdad es que queda abierta la iniciativa, uno es senador de la oposición respecto de recurrir al ámbito internacional, independientemente que esto esté un gobierno que esté al puerto de su salida, pero está claro de que me han preguntado de diversas organizaciones de derechos humanos internacionales, particularmente las que participaron José Ignacio y Jorge en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos que realizáramos a fines de enero del 2019, donde asistieron 23 países, 106 expositores y más de 1.400 personas que participaron. Nos han dicho, pero ¿cómo no van a saber ustedes si los niños, cuántos niños hay en Concepción, cuántos niños hay en Iquique, en Antofagasta, migrantes, y en qué condiciones están? ¿Están estudiando o no están estudiando? ¿Tienen acceso a la salud? ¿Están en condición de calle? ¿Y cuál es la preocupación? Entonces, y ahí viene una reflexión que es política, por cierto, decir, bueno, esto es una responsabilidad del Estado, el Estado tiene 3 poderes, y en general hay debilidad en los 3 poderes, porque acciones que hemos realizado respecto de los niños migrantes que están, yo he solicitado, defensora, le informo, en el caso Concepción, la Cámara de Comercio de Concepción denunció arriendo de niños. Entonces uno dice, arriendo de niños. Si fuera cierto, podría constituir un delito, una
y ameritaría una acción penal, pero me señalaban mis asesores, decir, bueno, si hay acción penal, los niños venezolanos van a terminar en el Sename, como ya sabemos que hay, no sabemos si hay 100, si hay 200, y por lo tanto no es una solución, más bien sería un hecho que agrava la crisis. Tercero, le solicitamos entonces a la Defensoría. A la Defensoría nos puede informar, porque ante la recomendación de recurrir a hacer una denuncia a la Fiscalía, el camino jurídico que podría determinar una acción de investigación penal sería que esos niños fueran remitidos al Sename. Entonces, estamos en una condición migrante crítica. Están las estadísticas hechas por el Servicio de Jesuita Migrante, por la ACNUR. O sea, hasta el 2017 pasamos del 2010, donde no había más de 4.500, 2010, 4.500 venezolanos. Pasamos a una cifra dura al 2017 de cerca de 83.000 y luego se dispara a más de 455.000 que forman parte de las acciones de llamado de venida, llamado de venida que realiza el gobierno y particularmente el presidente Piñera, que dice vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, los invita en Cúcuta, a Colombia, al lado del presidente Iván Duque, y como muchos amigos parlamentarios venezolanos me decían, pero si le hicieron una invitación, las familias se volvieron locas. O sea, había un país de América Latina que los podía recibir frente a la crisis económica real, concreta, dramática, de falta de medicamentos, falta de alimentos, una situación crítica en lo económico, que tiene, en mi opinión, un origen político, que es un bloqueo criminal desde antes del 2014, pero que se ha acrecentado y que ha hecho que la economía de Venezuela haga crisis. Es decir, si aquí nos impidieran vender el cobre, el vino, el salmón y todos los productos hortícolas, frutícolas, toda nuestra agricultura de exportación, es una crisis de resultados y críticos, inimaginables. Bueno, eso es lo que ocurre hoy día. Yo he oficiado, pero no han tenido respuesta, pero sí hay un documento del Ministerio del Interior que señala de que de los 457.000 venezolanos que hay hoy día en Chile, que son los que el Estado ha contado, no sé si a dedo, porque no sé si lo está contando cuando pasan por Colchane, pero yo entiendo que son de los que tienen algún dato. Pero los que han pasado durante los últimos meses, que son cientos, yo creo que fácilmente podemos tener arriba de 60.000, 80.000 adicionales. Es decir, sobre los 550.000. Y respecto de defensora de las solicitudes de asilo político, de refugio político, 1.600 solicitudes, estamos hablando de un universo de 550.000. 1.600 solicitudes realizadas por ciudadanos venezolanos, 7 fueron acogidas, 7. Y yo entiendo que el criterio que opera en esto, cuando hay una petición de asilo, cuando hay una petición de refugio, es por persecución política, riesgo a la integridad física, o sea, 7. En definitiva, la migración venezolana es esencialmente una migración económica, social, producto de la situación de crisis económica que lamentablemente Venezuela vive. Y respecto de si hay más refugiados, esta comisión reitera, por lo menos durante mi presidencia y la presidencia también de Juan Ignacio Latorre, reitera que esta comisión está abierta, disponible de manera permanente a recibir la denuncia de cualquier ciudadano extranjero que haya tenido violación de sus derechos humanos en su país de origen, y esta comisión conocerá y procederá de consenso a presentar las entidades correspondientes. Pero esto lo hemos dicho 20 veces desde el 2019, estamos disponibles para recibir todas las denuncias. Senador Juan Ignacio Latorre, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar y agradecer las presentaciones muy valiosas de la Defensora de la Niñez y también de Mauro desde el municipio. Yo quisiera preguntar, porque lo que hemos recogido de la sociedad civil, desde organizaciones de derechos humanos, son dos grandes demandas para resolver en parte una crisis humanitaria en el corto plazo. Una es habilitar visas de refugio o visas temporales
para ayudar a regularizar la situación y poder también facilitar el traslado, la movilidad de la gente, sobre todo la gente que tiene vínculos en Chile ya establecidos hace un tiempo atrás, ¿no? En otras ciudades, cosa que también no se concentren en una sola comuna o en una sola región. Por ahí hay una gran demanda. Y la otra, bueno, y priorizar obviamente los casos de mayor vulnerabilidad, sobre todo niños, niñas y adolescentes, hay casos dramáticos. Y la otra que tiene que ver con habilitar en el fondo refugio o un lugar donde puedan estar día y noche. En el fondo no sacamos nada con que puedan estar solo en el día y después de la noche a la calle o al revés, sino que puedan estar día y noche para facilitar en el fondo una acogida digna, transitoria, ¿no? Entonces, y en ese sentido, una coordinación interinstitucional entre los distintos estamentos del Estado, o sea, gobierno regional, municipio, gobierno central, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, el propio sistema de Naciones Unidas, entiendo que está disponible para colaborar, y eso requiere que el gobierno pueda convocar, pueda solicitarlo formalmente. Pero mi pregunta bien concreta es si ustedes ven en el corto plazo si hay voluntad política del nivel central, porque al final es el gobierno el que tiene que coordinar toda esta acción y también establecer recursos extra, digamos, recursos que estén disponibles para ambas solicitudes. Por un lado, el tema de visas transitorias, refugio, y por otro lado, de habilitar recintos, ¿no? Para poder dar una acogida digna, porque esto ya lleva meses, una crisis que va creciendo y que pareciera ser no ha habido voluntad política para abordar por lo menos una crisis humanitaria en el corto plazo. Sabemos que acá hay una política migratoria más de largo plazo y la propia ley migratoria que aprobamos en el Congreso con las indicaciones y todo todavía no está vigente porque el reglamento todavía no está disponible, por lo tanto hay herramientas ahí de esa nueva ley que no están en ejecución. Entonces, esas eran mis preguntas desde su perspectiva, desde el lugar donde a ustedes les toca abordar esta crisis, si ven que hay o puede haber voluntad política en el corto plazo para dar respuesta a esas demandas. Eso, presidente. Gracias. Gracias, senador Latorre. Hemos estado llamando a José Miguel Carvajal, al gobernador de Tarapacá. Pero queda abierta la palabra, defensora, y también para Mauro, que nos acompaña. En la pregunta política que ha hecho nuestro querido senador Latorre. Sí, gracias, señor presidente. A ver, respondiendo, yo creo que acá la respuesta política pasa por la disposición que tenga el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a asumir las responsabilidades que corresponden en términos de las exigencias que ponen los estándares de derechos humanos. Si esa disposición del Ministerio del Interior no cambia y se mantiene en la línea de lo que ha sido hasta ahora, por mucha disposición que la ministra Rubilar tenga para ejecutar acciones destinadas a atender esto como una crisis humanitaria, aquello no se va a poder ejecutar. Y eso queda de manifiesto porque acá han habido situaciones, por ejemplo, como la instalación del albergue en Colchane, con sitios eriazos que están disponibles para poder ejecutarlo, donde eso no se ha concretado porque, en definitiva, Interior, en esta línea y en esta mirada desde la seguridad, ¿no? Que es todo asociado a lo de seguridad y a lo delincuencial y a lo criminalizador, ha impedido que se adopten acciones de esa naturaleza. Y con esto no quiero excusar al Ejecutivo en su conjunto, por supuesto, mantenemos desde esa perspectiva lo que me parece es lo que hemos sostenido en la acción judicial, toda vez que hay obligaciones que cumplir, que la ley impone a los distintos ministerios, pero la pregunta ha sido desde la voluntad política y a mí me parece que la voluntad política está absolutamente entrampada en lo que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha resuelto en su forma de enfrentar el tema migratorio, que está asociado particular y permanentemente a una mirada criminalizadora de la migración, estigmatizadora, y que no solo con ello tiene consecuencias severas respecto de los migrantes, sino que también condiciona muchas veces la perspectiva que chilenos y chilenas tienen respecto de la migración, razón por la cual tenemos que ver situaciones tan graves y tan vergonzosas como las que conocimos en Iquique, que si bien son responsabilidad individual de cada uno de los que ejecutó esas acciones violentas, en definitiva
También se favorecen cuando el clima se posiciona en una mirada donde vemos al otro como un enemigo al que hay que rechazar. Y desde esa perspectiva creo que la gran responsabilidad y el gran responsable de todo esto es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, más allá de las obligaciones legales que le corresponden a otras instituciones, pero que muchas veces, y quienes ustedes siendo políticos me imagino que lo saben, terminan condicionados a lo que Interior va resolviendo en los distintos ámbitos de desenvolvimiento de un gobierno, independiente del color político de que se trate. Gracias, defensora. Don Mauro y Jorge, que está allá, nuestro senador, se nos sumó también. Bien, no estamos en condiciones de pedir oficios. Vamos a ver si logramos resolver un tema que subsiste aún todavía en la Comisión de Derechos Humanos para aquello, en los próximos días u horas, pero al menos con las facultades que tenemos, buscamos hacer lo que podemos en materia de reunir información y de contribuir a que haya un debate público sobre un tema ineludible como es la crisis migratoria, la crisis humanitaria, como ha señalado la defensora, y el rol que le corresponde a cada uno de los organismos del Estado, los municipios, el gobernador de Tarapacá, la defensora, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, que hemos logrado, yo siento que sencillamente el colmo, pero bueno, terminó el estado de excepción, ¿no? Sí. ¿Y los militares van a seguir en la frontera? Para eso he invitado un poco también al ministro de Defensa para que nos contara, el ministro de Interior, respecto a aquello, porque yo quiero anticipar, tuve posibilidad de estar en Bolivia con motivo de la captura de 2 policías, dos carabineros de Chile, que habían cruzado a territorio boliviano. Pudimos afortunadamente lograr la comprensión de las autoridades bolivianas y fueron entregados, devueltos a Chile, pero me preocupa profundamente, y lo quiero decir en esta sesión de hoy, lunes 4 de octubre del 2021, la presencia de militares en la frontera norte, sin capacitación alguna en materia de manejo de crisis sociales, como el alcalde Javier García lo ha señalado en esta sesión de Comisión de Derechos Humanos. Nos preocupa esa presencia porque las experiencias internacionales, particularmente en México, han sido trágicas. O sea, no es que hayan sido malas, han sido profundamente trágicas. Y creo que amerita, y espero conversar personalmente con el ministro de Defensa, amerita que haya una explicación de aquello. Si no, la verdad es que la única opción que tenemos son los tribunales de justicia. Y hay algunos que después dicen, ¿por qué recurren tanto a los tribunales? Bueno, los tribunales son el Estado de Derecho, la otra es la movilización social y la revolución. Y si uno va a los tribunales y pierde, Jorge Soria, senador por Tarapacá e Iquique, alcalde más importante de Iquique, Jorge, Sí, en su historia. desde los 23 años alcalde y conociendo la frontera, donde no existía ni la frontera en esos tiempos. Lo que yo diría es muy cortito. He escuchado con atención todas las intervenciones y las encuentro ajustadas. Lo que yo creo, y es una tirada de oreja al presidente, que es campeón para esto, que yo creo que lo dejó en el tintero, así que te tiro las orejas. Yo te admiro cómo tiras para adelante en cada sesión. Yo creo que acá hay que mandar una carta muy sobria, no salirnos de los tonos de esa sobriedad al señor presidente y plantearle resumidamente, punto a punto, lo que se ha hablado esta tarde. Aquí se ha dicho todo. Sí, aquí la única muñeca es el presidente. Él es el que manda el Estado, hay que respetarlo. Bueno, si sus asesores no se lo hacen ver, tarea del Senado de la República, para eso estamos acá, junto a los funcionarios del gobierno de Chile, que lo han dicho todo muy claro y con mucho respeto. Y mis colegas senadores, que también, pero aquí hay que tirárselo, no tirarlo, mandarlo al señor presidente y hacerlo público. Por eso tiene que ser muy diplomático. No se trata de ofender al presidente de Chile, pero sí que no puede ser lo que está pasando. Yo creo que lo tienen claro y tú lo tienes más claro que nadie, que ha estado años bregando acá en el Senado en estas cosas.
Eso era todo, presidente. Gracias. Gracias, senador Soria. El presidente de la República, Sebastián Piñera, se enfrenta a algunos problemas hoy día, particularmente por Pandora Paper, y creo que su atención no está en estos temas definitivamente, pero corresponde formalmente, espero, al Senado, cuya mayoría de 24 senadores opositores, en el Senado hay 43 senadores, 39 son de regiones, y tenemos una mayoría de 24, una mayoría de 24 senadores. Espero que podamos enfrentar este problema en la dimensión necesaria, que es que el gobierno, que es minoría en el Senado, no está brindando atención a un problema gravísimo y ver qué iniciativas se pueden lograr en ese ámbito, porque en el ámbito institucional hemos hecho agotamiento de la instancia. Muy bien, yo quiero agradecer a la defensora por su permanente participación y colaboración con los temas de la Comisión de Derechos Humanos. Hemos tomado nota y solicitamos pueda enviarnos su presentación formalmente y esperamos, si no es en este periodo legislativo, el próximo, tener una ley de la Defensoría de la Niñez que fortalezca este accionar. No basta ni la capacidad ni la voluntad extraordinaria que ha puesto la defensora, se requieren facultades y eso es materia, espero, del próximo Congreso, para ser muy franco, y de la nueva Constitución. Así es que saludando a Mauricio Soria, nuestro alcalde de Iquique, también a Javier García, que no se ha podido conectar desde Colchane, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Gracias por su participación. A todos ustedes. Que estén muy bien. Buenas